Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Generando Energía y Desarrollo de UNALA. Hoy viajamos a Perú para hablar de la caña a la comunidad, sostenibilidad y productos derivados en la agroindustria azucarera de Perú. Así que hoy quiero darle la bienvenida a Carlos Castro. Él es gerente general de Perú Caña. Y quiero contarles un poco acerca de él, porque es licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico en Lima, con más de 20 años de experiencia en el diseño de políticas públicas, comercio exterior, negociaciones comerciales y desarrollo productivo. Ha ocupado cargos gerenciales en los sectores público y privado y actualmente, como ya les decía, se desempeña como gerente general en la Asociación Peruana de Agroindustriales de Azúcar y Derivados, Perú Caña. Así que, Carlos, bienvenido. Qué gusto poder compartir con ustedes este espacio. Muy buenos días, Rocío. En primer lugar, agradecerles a ustedes y a UNALA por este espacio que nos permite interactuar y dar a conocer a los diferentes actores de la cadena y público en general sobre la industria de la caña de azúcar del Perú, ¿no? Y me llama muchísimo la atención poder comenzar a conocer un poco más acerca de Perú Caña, cuál es su misión, cuáles son los trabajos que se han realizado a lo largo de los últimos años. Caña es la Asociación Peruana de Agroindustriales del Azúcar y Derivados. Está integrado por 8 empresas de la agroindustria, entre ellas algunas azucareras, otras etanoneras, y estamos ubicados, la industria de la caña está ubicada a lo largo de la costa norte del Perú. Es una zona que por sus ventajas comparativas ha permitido el crecimiento de este producto y obviamente toda su industrialización. Perú Caña es una institución que tiene como misión, como objetivo, tratar de generar una visión de largo plazo que permita su competitividad y su sostenibilidad. Por lo tanto, estamos integrados esta cadena de valor buscando siempre ese propósito a través de políticas públicas, a través de la innovación, para justamente fortalecer con una visión de futuro. ¿Podríamos hablar un poquito más acerca de algunas de estas iniciativas, políticas públicas o aportes en innovación que se han tenido a lo largo de este tiempo? Claro que sí, Perú Caña de alguna manera lo que ha puesto en agenda es la importancia que tiene el sector para el desarrollo territorial. Nosotros, nuestra cadena de valor, como siempre digo, tiene dos características particulares, ¿no? Nosotros tenemos alrededor de 20.000 canicultores que son proveedores nuestros, que producen en conjunto el 30% de la caña que ingresa a nuestros ingenios. Entonces, esa articulación entre el pequeño sembrador, canicultor, como le llamamos nosotros, y la industria es muy importante, porque muchas veces se puede pensar que es una gran industria, efectivamente hay ingenios, pero está articulada con esta base social, con este capital social que para nosotros es muy importante. Otro aspecto fundamental de nuestra cadena es que en el Perú no se tiene zafra, es decir, se produce caña todo el año, se cosecha caña todo el año. Entonces, esto ha hecho que nuestra realidad con el entorno sea muy particular, porque nosotros tenemos el concepto de empresa pueblo. Somos nosotros los que hemos generado una dinámica social a lo largo de la historia y que ha permitido justamente ese desarrollo territorial. Entonces, esas características particulares que te menciono han sido fundamentales para que el sector público y los diferentes stakeholders entiendan la necesidad de tener políticas públicas donde justamente el pequeño sembrador también sea parte de una manera eficiente de nuestra cadena. Entonces, en Perú Caña estamos comprometidos con esta visión de política pública, que se articule la cadena en su integridad, ¿no? Y además porque el sector como tal en el Perú genera alrededor de 100.000 empleos directos e indirectos. Es decir, es un sector que dinamiza en zonas donde a veces no ha entrado ni siquiera el aparato público en toda su extensión, y es la empresa la que de alguna manera se ha articulado de manera directa con la población. Entonces, por eso es muy importante entender el contexto social, socioeconómico en el cual nosotros estamos inmersos, ¿no? Tomando todo eso en cuenta, ¿cuál es la realidad actual del sector azucarero en Perú? A ver, el sector azucarero en el Perú, producto de la inversión privada, en los últimos, diría yo, 20 años, el compromiso de la inversión privada, las empresas que están en Perú Caña, así lo manifiestan, han permitido un crecimiento del sector
En términos de caña, por ejemplo, te puedo hablar que hemos crecido alrededor de 35%. En términos de azúcar, hemos crecido alrededor de 50%. En términos de etanol, 150%. O sea, los indicadores productivos han sido muy importantes. Pero a esto no solamente se suman indicadores de tipo productivo, sino indicadores también de retorno de recursos hacia las comunidades. Nosotros actualmente estaremos bordeando aproximadamente los 100 millones de dólares anuales en impuestos que de alguna manera son generados por esta cadena de valor que te comentaba, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy importante también entender todo ese engranaje que se genera a partir de la industria. Y Carlos, tenemos que hablar de sostenibilidad porque a lo largo de los diferentes episodios que hemos tenido con UNALA, justamente se ha abordado estas prácticas que se están implementando a nivel latinoamericano. ¿Qué pasa en el caso del Perú? ¿Algunas prácticas que deseen mencionar? A ver, la sostenibilidad para la cadena es fundamental. O sea, en el caso de Perú, como ya nosotros hemos compartido experiencia con otros países, en el caso de Perú la sostenibilidad es fundamental, más aún porque lo estamos viendo. El tema climático ya no es un mito, es una realidad. Los diferentes acontecimientos que de alguna manera impactan en la formación de nuestro cultivo, en el desarrollo de nuestro cultivo, es algo que no se puede dejar de lado. Por eso en nuestra cadena de valor, queremos desarrollo económico con impacto social, pero que esto sea amigable con el medio ambiente. Es decir, tener la menor mitigación posible, el menor efecto posible, y esto se ve trasladado en prácticas concretas. Una práctica es la reducción y la ampliación de la cosecha en verde. La cosecha en verde nosotros consideramos que debe ir en aumento y las empresas de Perú Caña así lo ven. Y de hecho están apostando por unas fuertes inversiones que les permite seguir aumentando esa práctica. Lo otro, yo te mencionaba que la industria de la caña en el Perú, de la caña de azúcar en el Perú, está en la costa norte, que es una zona que por sus características geográficas tiene un estrés hídrico natural. Entonces, el aprovechamiento del recurso hídrico de una manera eficiente, de una manera que le dé a la planta lo que verdaderamente necesita, sin más ni menos, que le permita ahorrar el recurso, pero también que tenga un crecimiento de vegetativo importante para el desarrollo del sector, es importante. Entonces, son dos aristas que las empresas de Perú Caña se han comprometido y que han venido implementando a lo largo de ya los últimos años. Entonces, Perú Caña, desde un enfoque de sostenibilidad, quiere el desarrollo del sector acompañado de un impacto social positivo, obviamente, y con el menor impacto ambiental posible, ¿no? Y esas son digamos, los grandes temas que de alguna manera estamos abordando al interior de la asociación. Carlos, me llamaba muchísimo la atención cuando mencionaba que en el caso del Perú no se tiene una época de zafra específica, sino que la actividad productiva se mantiene durante todo el año. Y mencionaba también el factor clima. ¿De qué manera se maneja todo este tema o fenómenos climáticos a lo largo del año? Esta ya es una curiosidad personal. No, gracias por la pregunta, buena, porque es algo que definitivamente sorprende a algunos especialistas del sector que dicen que no tienen zafra. No, en el Perú no tenemos zafra. Yo siempre digo que somos bendecidos desde ese aspecto porque nos ha permitido tener una ventaja comparativa natural. Es decir, en el Perú no hay esas lluvias extremas que hay en otros países que de alguna manera complican la cosecha. Nosotros tenemos una lluvia, claro, cuando no hay efectos climatológicos como el Niño, que son ya eventos extremos, pero en situaciones normales, por decirlo de alguna manera, tenemos la ventaja comparativa, como yo menciono siempre, de que permite el desarrollo de la caña y su cosecha durante todo el año. Entonces, la operatividad de las empresas, tanto campo como industrial, es los 360 días del año, ¿no? Entonces, sí es una ventaja a resaltar. Por eso es lo que mencionaba de la empresa Puebla, porque como desde un inicio hemos tenido que instalarnos y producir todo el año, la dinámica social, los trabajadores
prácticamente se han hecho alrededor de nosotros, ¿no? Todo el pueblo, y de alguna manera se ha construido una dinámica positiva para nuestro desarrollo, ¿no? Sí, tomando en cuenta que es mucho más tiempo, ¿no? De alguna manera se tiene la garantía de poder recibir ese apoyo, tener ese impacto positivo a nivel de comunidad por un plazo más largo. Podemos hablar justamente acerca de algunas comunidades o algunas acciones concretas que han hecho ustedes en diferentes comunidades y que las han beneficiado. Eh, como te mencionaba, para tener una idea, nosotros calculamos aproximadamente que el 80% de la mano de obra, del capital humano que es parte de nuestra cadena de valor, viene de nuestras zonas de influencia. Están a menos, en un estudio que hicimos hace poco, más o menos a 5 kilómetros. Es decir, son nuestros vecinos. Por lo tanto, somos conscientes de esa realidad social y nos involucramos en ella. Entonces, las empresas han venido desarrollando campañas, programas vinculados a temas de salud, a temas educativos, a temas formativos con jóvenes, por ejemplo, que les ha permitido entrar a la dinámica con las comunidades. Por ejemplo, tenemos empresas que tienen programas muy interesantes de apoyo en generar capacidades productivas en las esposas de los trabajadores, porque finalmente las familias lo que quieren mejorar es su calidad de vida a través del incremento de los ingresos. Y eso surge porque de alguna manera vinculamos también esas necesidades a nuestras acciones ya de responsabilidad en el territorio. Tenemos por eso una campaña que nosotros lanzamos hace poco, no, hace un año, sí, hace un año, hace poco, llamado Peruanos con Caña. O sea, en el Perú se dice un peruano con caña cuando tiene una habilidad. Es como una especie de frase muy Ese no sé coloquial, muy qué, ¿no? dicha. Exacto, exacto, exacto. Entonces, cuando vemos un taxista que maneja muy bien, decimos, tiene caña, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros lanzamos una campaña que se llama Peruanos con Caña, que justamente lo que busca es resaltar lo que la industria cañera ha logrado en la población y en sus trabajadores. Tenemos el caso de Maribel, una persona que empezó siendo asistenta de limpieza en un ingenio y que ahora maneja, producto de un proceso de capacitación muy interesante, Sí. eh, maquinaria pesada. Y son esos casos concretos donde uno ve que ha contribuido al desarrollo. O por ejemplo, el de un poblador que gracias a una intervención de una de las empresas logró romper su problema de analfabetismo. Entonces, son esas cosas, Rocío, las que nos llenan de orgullo y que podemos mencionar que gracias a una inversión responsable de la industria que ha contribuido al desarrollo, hemos podido conectar con nuestra población y que ellos sean testigos del impacto positivo que generamos, ¿no? Y que es algo integral al final, ¿no? Y me llama también muchísimo la atención porque hemos hablado ya todo lo relacionado a la producción de caña, al impacto que le generan en las comunidades, el tema de la sostenibilidad, pero me llama también la atención que podamos abordar todo lo relacionado a los subproductos. Sí, a ver, yo siempre digo que la industria de la caña tiene el producto más noble. Y es un producto donde eh, le sacamos el jugo a todo. Entonces, lo que podría llamarse un residuo, de un residuo, se termina transformando en una oportunidad de negocio importante. Importante porque además nos permite acuñar un concepto de economía circular, que es algo que está dentro de nuestro ADN productivo. Nosotros, por ejemplo, tenemos que cuando la caña entra, un residuo, es el bagazo, por decir, ¿no? Sí. Pero este bagazo tiene un potencial económico importante que termina transformándose también en un producto, en un subproducto comercial. En nuestro caso, y como en muchos otros países de la región, este bagazo permite generar energía. Energía que se transforma en electricidad, en energía que nos permite a nosotros mismos utilizarla. Tenemos ingenios, por ejemplo, que usan el 100% de la energía generada a partir del bagazo, es decir, no demandan energía pues del sistema. Y tenemos el caso de otros ingenios donde le venden energía al sistema eléctrico. Por ejemplo, tenemos el caso de una empresa que gracias a la energía que genera a partir del bagazo es que le da
luz a una población aproximada de 60.000, 70.000 habitantes. Entonces, este subproducto, que podría ser llamado residuo, termina transformándose en una oportunidad. Entonces, el bagazo, por ejemplo, es un subproducto valioso. Y en nuestro caso, el bagazo también ha tenido un impacto importante, porque el Perú, como ustedes saben, tiene una presencia comercial importante en otros productos agroexportadores, por ejemplo, la uva, el arándano, la palta, cítricos. El Perú se caracteriza por haber aprovechado sus ventajas comparativas climatológicas y ser un boom. La industria de la caña es parte de esa cadena que está por otro lado, pero que somos parte, ¿por qué? Porque el bagazo permite hacer papel y permite hacer eh, empaques de cartón, que son donde justamente se exportan estos productos. Entonces, ahí tenemos un encadenamiento con otra cadena que para nosotros es muy importante. Tenemos otros productos también vinculados como la melaza, ¿no? La melaza que termina en algunos casos siendo exportado o inclusive para el mercado interno para, de alguna manera, alimentación de animales. O en algunas empresas esto puede representar inclusive el 10% de ingresos. Entonces, se termina generando subproductos que le dan una dinámica de diversificación a las empresas. Y también, como nada se pierde, le sacamos el jugo a todos, algunos ya, digamos, residuos como la minaza, terminan siendo a través de procesos químicos transformados en compost que terminan regresando al campo y que permiten enriquecer la tierra a través de estos minerales. Entonces, como ves, le sacamos el jugo a todo, y por eso digo que la caña es el producto más noble que he visto hasta ahora en mi vida profesional. ¿Cuáles cree usted que son las perspectivas más relevantes a futuro, por supuesto, en la utilización de coproductos? A ver, yo creo que las perspectivas son interesantes. Tenemos un producto que no te he mencionado, que es el etanol. El Perú produce etanol. Nosotros más o menos al año estaremos etanol para combustible, valga la precisión, para biocombustible. Como ustedes saben, cuando combinamos el etanol con la gasolina, se transforma en gasool y esto permite bajar los niveles de contaminación de manera importante. Muchos países, entre ellos el Perú, tenemos mandato de mezcla obligatoria. ¿Por qué? Porque justamente lo que se ha visto es la necesidad de promover la descarbonización de los países y esto ha llevado a que se vincule la política pública con la política ambiental concretamente y eso creo que es una visión de corto plazo que tiene que empezar a trasladarse de manera concreta para poder seguir incrementando y tener una visión de futuro para nuestro sector. Yo creo que ahí hay una oportunidad valiosa. Nosotros como sector no somos ajenos a esa realidad. Por eso, inclusive, somos parte de la coalición panamericana de biocombustibles líquidos, que justamente lo que busca es dar a conocer más de esta necesidad de poner al etanol en la agenda de política pública, porque hay otros sectores que podrían ser beneficiados de si usamos el etanol dentro de, por ejemplo, el sector aéreo. Ya transporte lo hace, transporte terrestre lo hace a través de este mandato de mezcla, pero si esto se vincula también al transporte aéreo de una manera más decidida, con programas, políticas públicas más claras y predecibles, pues creo que las perspectivas para el sector podrían ser muy positivas. No, y que es bastante interesante poder escuchar que de alguna manera en Perú ya se está implementando porque se sabe que en varios países de Latinoamérica pues no se ha logrado una política pública clara, como bien decía usted, para que se pueda autorizar la combinación del combustible con el etanol, ¿no? Entonces, aún hay varios desafíos y cosas por las que trabajar, pero es muy bonito saber que ya se está implementando en varios países latinoamericanos como el Perú. Así que gracias por compartirlo conmigo. ¿Algunas expectativas que se tengan para el sector azucarero en 2024, ahora que me cuenta que es un tiempo pues bastante prolongado el que se mantiene la actividad productiva? Creo que uno de los principales desafíos para el sector es el tema climático. Creo que el mundo está sufriendo pues estas consecuencias del cambio climático y para nosotros el desafío principal es el cambio climático, es justamente cómo
este cambio climático impacta en la menor medida en el crecimiento natural del cultivo. Nosotros por eso estamos apostando mucho por innovación, tecnología. Las empresas cada año hacen inversiones importantes que les permitan justamente tener una variedad genética más adaptada a esta problemática. Y en el tema hídrico también es un gran desafío para nosotros, por eso que el riego tecnificado cada vez está más latente como parte de nuestra agenda. Tenemos ingenios que ya inclusive usan pivotes, que son unos sistemas muy modernos que permiten de una manera casi aérea darle a la planta la cantidad de agua necesaria. Y son estos retos de carácter productivo los que nos van a permitir ser más eficientes desde el punto de vista económico, pero sobre todo también más amigables con el medio ambiente, que es un reto que nosotros como sector nos hemos planteado y que somos parte con el gobierno de instrumentos de gestión ambiental modernos que justamente permiten visibilizar toda esta responsabilidad que tenemos con el medio ambiente. Carlos, ¿alguna experiencia que le haya dejado formar parte de la agroindustria azucarera? A ver, la industria azucarera me ha permitido conectar con zonas rurales de manera directa, ¿no? Y eso te da un enriquecimiento muy positivo para tu desarrollo personal, porque te permite ver, visibilizar y ser parte sobre todo de ese desarrollo que creo que no tiene precio. Y como industria queremos trascender. Nosotros queremos trascender de una manera importante, que en el largo plazo se diga la industria azucarera contribuyó de esta manera en el desarrollo de Ibero. Por ello, nosotros desde hace ya 1 año y medio, 2 años, estamos conectando con los jóvenes. Nosotros vimos que la población económicamente activa del Perú, el 25% de nuestra población, casi 2 millones, casi 3 millones de peruanos, está en una edad muy joven, de una edad donde de alguna manera tienen un nivel de productividad muy alto y donde el país tiene que aprovechar esa productividad. Pero además vimos que ahí hay una alto desempleo. Es una realidad social que tenemos donde más o menos de esta masa entre 18 y 24 años no estaba empleada. Entonces dijimos, hay que trabajar de una manera directa. ¿Qué podemos hacer como sector para vincularnos a ese desarrollo? Y empezamos a decir, queremos mejorar la empleabilidad de los jóvenes. ¿Cómo lo podemos hacer? Conectando con las universidades. Empezamos a ponernos el reto de que cada universidad nacional de nuestra zona de influencia, que son 5 regiones de nuestro país, de la costa norte, tenga un curso de caña. Y para eso fuimos muy empáticos en tratar de conectar con cada universidad, entendiendo que cada universidad es autónoma y tiene sus reglas de juego. Empezamos por la Universidad Nacional Agraria de La Molina, que está acá en Lima, y que ellos, para curiosidad nuestra y para beneplácito nuestro, ya tenían un curso de caña como curso lectivo, como parte de la carrera de agronomía. Entonces conectamos con las autoridades fueron muy receptivas con nosotros, dijimos, queremos potenciar tu curso, no lo vamos a cambiar, queremos potenciarlo, queremos ver cómo conectamos de una manera práctica entre la academia y el sector privado. Y hicimos el piloto nos ha funcionado. ¿En qué consiste? Ya ahora es un programa institucionalizado, traemos ingenieros, gerentes de las plantas y a los chicos les enseñamos sobre la cadena de valor, que entiendan toda la cadena, cómo funciona, la parte agrícola y la parte industrial. Entonces, vemos que los chicos son ávidos por absorber todo ese conocimiento, pero que no queda ahí. De esas clases los llevamos a un ingenio y en 2 días, de acuerdo a la distancia que tenga el ingenio, los chicos pueden vivir la experiencia de ser parte de la industria de una manera directa. Este programa empezó con esta universidad, ahora tenemos presencia en otras 2 universidades, o sea, ya son 3 universidades que se han sumado, en la Universidad Nacional de Trujillo, que queda en la región de la Libertad, donde tenemos 3 ingenios, y también en la Universidad Nacional de la Frontera, que está en Piura. El año pasado hemos logrado alrededor de 180 jóvenes capacitados con este modelo de intervención.
y este año esperamos ya llegar a las 5 regiones en las cuales tenemos presencia. Y de alguna manera, Rocío, eso es algo que me llena de orgullo decirlo, porque ver el desarrollo profesional y personal de los jóvenes, el entusiasmo que le ponen y ver cómo somos parte de una realidad distinta, pues es algo que me llena de orgullo, ¿no? Y lo comparto con ustedes porque creo que es la práctica de estas buenas experiencias la que permite generar una mejor sociedad. Entonces, con eso te quiero decir que la caña es desarrollo, la caña es oportunidad, y la caña es mucho más que azúcar, es energía en todo el sentido. Qué bonito poder conocer que esta experiencia se está llevando a quienes son el futuro del país. Así que, Carlos, muchísimas gracias por haberlo compartido conmigo. Sin duda alguna, muchísima tela que cortar la que nos queda para conocer más acerca de la agroindustria azucarera en el Perú, pero pudimos ahondar un tanto de todos los proyectos, iniciativas y la innovación que se está llevando a cabo en ese país. Así que muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros, porque no cabe la duda que este sector es pura caña. Muchas gracias, Lucía, a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes, nuestra audiencia, por acompañarnos en un episodio más de nuestro podcast Generando Energía y Desarrollo de UNALA. Los esperamos en la próxima, conociendo la realidad de otros países.